de la mañana con 45 minutos, la mañana de este domingo. Muchas gracias en verdad por escucharnos, por vernos, por estar al tanto de lo que sucede en este espacio informativo. Ya le dimos una pasada importante, una pasada pues, sí muy fugaz por los hechos más relevantes que han ocurrido en México, en el resto del mundo, a lo largo del viernes, del sábado y de esta madrugada de domingo. Así que bueno, pues vamos a detenernos ahora en un tema, una situación que hemos tocado, hemos abordado todo lo que está alrededor de la lucha contra la pobreza. Hemos hablado con instituciones que miden la pobreza, hemos hablado también con las instituciones del Estado mexicano que atienden a la pobreza o que luchan contra la pobreza. Y me da mucho gusto porque la Fundación Vidanta esta misma semana premió 3 proyectos que en verdad llaman mucho la atención. 3 proyectos que no son de México, uno de México, 2 internacionales de Sudamérica, uno de Bolivia, uno de Venezuela. Por eso me da mucho gusto, en verdad le aprecio mucho que el doctor Roberto Russell, presidente de la Fundación Vidanta, nos tome la llamada este fin de semana. Roberto, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por llamarme. Oiga, don Roberto, a ver, platicamos, tuve la oportunidad de estar con usted en la semana, me apasiona, la verdad, cómo toca los temas de la premiación, estas premiaciones que se generaron en el Colegio de México, 3 proyectos, uno de Venezuela, uno de Bolivia, uno de México. A ver, platíquenos, ¿por qué premiarlos y a quién premiaron? Bueno, este es un premio que la Fundación Vidanta estableció ya hace varios años. Esta es la 7ª vez que lo hemos entregado. Y lo que hacemos a través de un jurado muy representativo que tenemos, que preside el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, buscamos iniciativas de la sociedad civil que sean pioneras, que sean muy creativas, que se puedan transferir, que puedan perdurar, que se nos presentan más o menos unas 300 por año. Y elegimos 3 cada año. Bueno, este año hemos elegido las 3 que usted acaba de mencionar. Una es de México, que se llama Jóvenes de Yucatán. La otra es de Venezuela, que se llama Proyecto Alcatraz. Y la tercera es Una brisa de esperanza de Bolivia. Y son 3 proyectos muy distintos. Si usted quiere, yo le puedo comentar un poquito de qué trata cada uno. Por favor, a ver, empecemos con el primer lugar. ¿Quién fue? El venezolano, me parece, ¿verdad? No, el primer lugar fue el de Bolivia. Ah, perdón. Es una historia muy interesante porque lo lidera una señora, pues en realidad es una joven, que tuvo la desgracia de ser violada durante muchos años en su adolescencia. Y a raíz de este hecho tan traumático, ella fundó esta asociación que defiende sobre todo a niñas que tienen que atravesar situaciones similares a las que ella vivió, que es algo muy extendido en América Latina y en el mundo, lamentablemente, de abusos sexuales, por parte incluso de gente cercana, que es lo que suele suceder. Y entonces está haciendo un trabajo extraordinario, porque no solo ayuda, enseña, da protección, sino que también ha tenido una militancia muy activa, que ha posibilitado cambiar leyes en Bolivia para tener más fácil acceso a la justicia en situaciones como esta, y además generando grandes movilizaciones que empezaron en la ciudad de Cochabamba y ya se extienden a todo el país. Es una cosa extraordinaria porque estamos hablando de miles y miles de personas que han padecido situaciones como esta, y lo que hacen estas personas, encabezan marchas a través de todo el país, y es una cosa realmente que conmueve porque en general quienes encabezan la marcha son niños y niñas pequeños y adolescentes, ¿no?, que sufren esta situación. Claro. ¿Y estos proyectos se premian por lo que generan, el impacto social que generan? Porque son proyectos que se pueden llevar a cabo o plantearse en otras latitudes que no son las regiones donde se establecen. ¿Por qué es que se premian? Bueno, esta es la idea, porque nosotros siempre ponemos muy claro en las bases que no premiamos asistencialismo, que desde luego es una obra que admiramos. Ah, ok. Por ejemplo, para ponerlo sencillo, no a quien tiene una asociación que da de comer, sí, a la gente, que hay muchas en toda la región y que son extraordinarias, sino que lo que hacemos es buscar asociaciones que hagan cosas creativas y que además ayuden a la gente a salir de la pobreza o a combatir la discriminación. Son las dos cosas, ¿no? Y también el tema de la desigualdad, que es un tema que hoy está muy presente en toda la discusión académica y política en la región. Así que esta es la idea, es no asistencialismo, sino obra que da herramientas a la gente y que los ayuda, contribuye a salir de la pobreza y a reducir desigualdad. Esta es la idea del premio, ¿no?
Seguimos, continuamos, estamos platicando con Roberto Russell, presidente de la Fundación Vidanta. Doctor, me llama mucho la atención, por eso yo creo que le da razón a la respuesta que nos acaba de presentar, lo que ustedes premiaron o lo que les llamó la atención en Venezuela. Este proyecto de este hombre que sufrió de la delincuencia, que la padeció, una persona acaudalada en Venezuela, con un país que ha sufrido mucho a lo largo de los últimos años y que sus incrementos en el índice de violencia y de asaltos y de robo pues se ha visto muy, muy elevado, y este hombre se va por ese lado y genera productividad a la gente que asalta. A ver, ese también es muy interesante, ¿no? No, es un proyecto interesantísimo. Ayer cuando lo presentamos en el Colegio de México realmente conmovió mucho a la gente, fue mucho entusiasmo, porque es una cosa muy creativa. Esta es una empresa que está en Venezuela desde hace 220 años, es una empresa productora de ron, y 3 delincuentes intentaron asaltarla, y entonces en vez de enviar a estos delincuentes a la cárcel porque lograron apresarlos, el dueño de la empresa habló con ellos, trató de convencerlos para que se quedaran a trabajar en la empresa, e inició un trabajo extraordinario con delincuentes juveniles en uno de estos municipios venezolanos que son muy tremendos en materia de violencia, porque Venezuela es uno de los países con índices más altos de violencia en la región. Entonces los incorpora a la empresa y luego lo que hace es empezar a través de un deporte que es el rugby, que es algo que realmente no está tan extendido en América Latina, salvo en el Cono Sur. Y menos muy arraigado en Venezuela, ¿no? No, para nada, para nada. Y como este señor estudió en Inglaterra y jugó al rugby en Inglaterra, se le ocurrió a través de este medio, ¿no?, empezar a incorporar a estos jóvenes que eran delincuentes realmente muy pesados, ¿no? Y además había bandas rivales que se mataban entre ellos. Los empezó a incorporar, armó este equipo de rugby. Este equipo se fue extendiendo, es más, algunos de estos ex delincuentes hoy integran el equipo nacional de rugby de Venezuela. Y esta experiencia que empezó con unos pocos jóvenes, bueno, hoy ha permitido sacar de esta situación a muchos, y están trabajando de un modo que se está extendiendo esta actividad en otros lugares del país. Eso es lo que a nosotros también nos interesa, que es lo que acabamos de decir, ¿no? El proyecto creativo, que además es efectivo, que se puede comprobar que esto ha sucedido, porque esta es una obra que se viene desarrollando ya desde el año 2003, y que ha sido ya muy reconocida en otros ámbitos. Entonces nosotros con esto lo que queremos es difundirlo para que, bueno, iniciativas como esta, que sabemos que a través del deporte se está trabajando mucho en otros lugares de América Latina, bueno, se sepa esto y se lo imite, ¿no? Porque realmente es una experiencia muy interesante. ¿Y qué es lo que premian? ¿Dan recursos? ¿Los financian? ¿Qué es lo que será? Sí. No, es un premio muy importante. Es un premio que en total, como son 3 y uno lo suma, son $225,000. Oh. 100,000 el primero, 75,000 el segundo y 50,000 el tercero. Y son fondos que nosotros damos para que estos proyectos, bueno, puedan consolidarse, puedan diversificarse, puedan ampliarse. Y ya con esta entrega que hemos hecho en el Colegio de México, bueno, ya son 23 premios que hemos dado en estos últimos 7 años, ¿no? Es una cantidad de dinero bastante respetable y que sabemos, porque estamos siguiendo lo que hemos hecho en otros casos, que ha tenido un impacto importante, ¿no? Porque además tratamos, por otro lado, de dar este dinero a estas asociaciones que, si bien hacen una obra que se extiende mucho, son más bien pequeñas. Nosotros no estamos premiando instituciones ya muy consolidadas, que tienen además recursos muy grandes, que por ahí vienen de Estados Unidos o de Europa, sino que lo que estamos haciendo es favorecer estas iniciativas más pioneras y más pequeñas. Oiga, estamos platicando con el doctor Roberto Russell, él es el presidente de la Fundación Vidanta. Doctor, tengo entendido que también en el Colegio de México, en el marco de esta jornada de premiación, hubo importantes aportaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del propio Coneval, de Gonzalo Hernández Licona, y de otros catedráticos y también estudiosos del tema de la pobreza. Sí, además, bueno, fue no solo pobreza, porque hicimos un seminario que se llamó La Agenda Social y las Relaciones Exteriores de México, porque una cosa que uno puede apreciar es que estos temas sociales tienen una dimensión internacional cada vez más importante. Tocamos no solo pobreza y desigualdad, sino también género, derechos humanos, migración, exactamente, droga. Y estamos viendo cómo lo que viene de afuera también impacta en lo que México hace, ya sea porque, bueno, hay presiones externas
o porque hay normativas externas que México va incorporando, como pasa en toda la región, yo diría en todo el mundo. Y entonces estamos viendo esta dimensión internacional, también transnacional por la acción que hacen grupos muy activos, muy militantes en estos temas, que inciden en la política mexicana. Y entonces hicimos una reflexión sobre este tema que desde esta óptica es muy novedosa, y tuvimos realmente una concurrencia extraordinaria y fueron unas mesas muy buenas que se van a subir a YouTube, así que cualquiera que las pueda ver entra a Colegio de México y prontito podrá ver todo lo que hicimos, ¿no? Oiga, pues qué gusto poder platicar con usted, doctor Roberto Russo, el presidente de la Fundación Vidanta, y pues estaremos al tanto de lo que ocurra. Son recursos que se entregan a estas asociaciones, estos esfuerzos que se realizan en América Latina. Qué bueno que uno fue mexicano, qué bueno que uno es del sureste mexicano, y bueno, pues es seguir al tanto de lo que está ocurriendo en en el tratamiento de la agenda contra y lucha contra la pobreza. Doctor, muchas gracias, lo dejamos, que siga disfrutando su estancia en México. Muy amable, un gran gusto, gracias. Igualmente, es el doctor Roberto Russo, él es el presidente de la Fundación Vidanta. El evento se celebró miércoles de esta semana aquí en la Ciudad de México. Muy interesante porque se premió, como bien lo comenta el doctor, hubo un foro también interesante, hubo voces que están atendiendo toda esta situación y bueno, pues expertos en ella. Interesante lo que está haciendo alrededor de la lucha contra la pobreza. Vamos a ir a una pausa comercial, 3 minutos y ya a las 8, qué rápido pasa el tiempo. Vamos a pausa, regresamos.